Muy bien, ya son las 10 de la mañana. Sean bienvenidos a este webinar de parte del Comité Técnico de Normalización Nacional en Nanotecnología. Les damos la bienvenida. Muy buenas tardes allá en Zúrich. Luis Mauricio, muchas gracias por la presentación que nos vas a dar y muy buenos días a todos aquí en México. Bien, Luis Mauricio Ortiz Gálvez, nuestro invitado para este webinar, es egresado de la licenciatura en nanotecnología en ingeniería molecular de la Universidad de las Américas en Puebla, del 2014 al 2018. Obtuvo un máster en Environmental Contamination and Toxicology a través de la beca Erasmus Mundus 2020-2022, título otorgado por la Universidad del País Vasco, UPV-EHU. Actualmente se encuentra trabajando en EMPA, que es el Laboratorio Federal Suizo para la Ciencia y Tecnología de los Materiales, en San Galén, Suiza, como joven investigador en el proyecto Metodologías Avanzadas de Caracterización para evaluar y predecir los riesgos sanitarios y medioambientales de los materiales avanzados. Esto dentro del Horizon de EU, de la Unión Europea, el proyecto Macramé. También está asociado al doctorado en Ciencias Ambientales de UCIS en la ETH de Zúrich, que es la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, con la tesis titulada Evaluación Ambiental Prospectiva de los Materiales, en este caso materiales avanzados. Para el contexto que estamos aquí es nanomateriales, dentro de lo que sería un esquema de la economía circular en Europa. También se encuentra colaborando con la International Network Initiative of Safe and Sustainable Nanotechnologies y en proyectos en el área de las nanociencias y nanotecnologías en México. Se encuentra contribuyendo al desarrollo responsable, seguro y sostenible de materiales avanzados y productos. Entonces, sin más, muchas gracias, Luis Mauricio, bienvenido y adelante con la presentación. Primero que nada, muchas gracias por la introducción y por la invitación a dar esta plática. Es un placer estar aquí hoy con todos ustedes. Bueno, ya como dijiste, yo ahorita estoy trabajando y estudiando aquí en Suiza. Y bueno, hoy les voy a presentar algo en lo que vengo trabajando desde la maestría, que es el método de análisis del flujo de materiales. Y esta mañana les voy a compartir esta presentación que se llama Rastreando el viaje de los nanomateriales hacia el ambiente, utilizando este método de análisis de flujo de materiales. Bueno, primero que nada, a ver, veamos si se mueve. Listo. Quisiera preguntarles, bueno, ¿y hacia dónde van los nanomateriales? Como ya les dije, bueno, sí, a lo mejor van hacia el ambiente, ¿no? Pero ¿cómo van? ¿Cómo sabemos de eso, no? Y bueno, aquí nosotros siempre decimos, todo sigue el flujo. El flujo pues siempre llega hacia el ambiente, ¿no? Entonces al final de cuentas los vamos a encontrar de alguna forma en el ambiente. Eh, bueno, la idea de hoy es presentarles un poquito qué son los nanomateriales por las personas que a lo mejor no están completamente en esto. Después un poco por qué son importantes, sus propiedades un poquito. Y después introducir lo que es este método de análisis de flujo de materiales o masas que se ocupa hoy en día para muchos tipos de estudios, ya sea ambientales, también como industriales y demás. Les voy a dar un ejemplo, si me da tiempo les presento rápido otro, y algunas aplicaciones donde se puede ocupar este método para desarrollar aún más otras metodologías o otros estudios del medio ambiente. Y bueno, algunos mensajes que se pueden llevar para casa. Bueno, primero que nada, ¿qué son los nanomateriales? Una definición corta sería todo material constituido con partículas sólidas en el que al menos la proporción de mayor o igual de 50% de esas partículas está en el rango nanométrico, de 1 a 100 nanómetros, al menos una de las escalas en 3D, en una dimensión de ellas. Bueno,
es un poco confuso qué es un nanomaterial. Ahorita les voy a presentar una escala, pero hay que diferenciar entre un nanomaterial porque tenemos nanomateriales naturales, por ejemplo, partículas que salen de erupciones volcánicas o accidentales que se ocasionan, por ejemplo, partículas que conocemos desde hace mucho tiempo por combustión de gases y demás, y los nanomateriales manufacturados en los que me voy a enfocar hoy, que son los que sintetizamos en el laboratorio o que ya hacemos a nivel industrial. Bueno, para que se den una idea, las personas que no saben en qué escala estamos hablando en la escala nanométrica, que es aquí. O sea, es decir, todavía del cabello humano, que lo tenemos en esta escala en las micras, todavía aún más pequeño que las bacterias, los virus, ahí se encuentran. Entonces estamos en la escala del ADN, algunas proteínas, átomos y demás. Y tenemos aquí ejemplos, por ejemplo, puntos cuánticos, nanotubos de carbono y vamos a tener otros más adelante. Algunas personas han investigado desde hace mucho tiempo los nanomateriales o sintetizado estos mismos debido a que tienen propiedades únicas, ya que debido a la escala en la que trabajamos, tienen diferentes propiedades. Aquí les doy un ejemplo, el oro. El oro lo conocemos por tener como un color dorado, es decir, un poco amarilloso. Y aquí les presento pues una máscara que se encuentra en un museo en Atenas. Y el detalle es que, bueno, ¿qué pasa cuando lo trabajamos en escala nanométrica? Cuando lo trabajamos en escala nanométrica podemos tener diferentes estructuras, podemos tener una superficie diferente y demás. En este caso les presento lo que son las nanobarras de oro, en el que dependiendo del tamaño en el que estemos trabajando esas partículas, van a tener un color diferente. Bueno, en este caso las tomé de algún ejemplo de algunos colegas que sintetizaron nanobarras de 50 nanómetros de largo. Y bueno, como les comentaba, pueden tener diferentes estructuras, pueden ser partículas semiesféricas, esféricas, pueden tener una cubierta, pueden ser en forma de estrella. Hoy en día se han desarrollado muchos métodos de síntesis para poder desarrollar diferentes tipos de nanopartículas o nanomateriales, y estas mismas pueden funcionar para diferentes cosas. En este caso, las nanobarras o nanopartículas de oro pueden funcionar para radioterapia, para encapsulación. eh, También se pueden trabajar como diagnóstico para imagenología y demás. ¿Y dónde más podemos encontrar estos nanomateriales? A nivel mundial, eh, algunos autores hicieron esta gráfica en el que en 2020, de acuerdo a ciertos estudios de mercado, determinaron más o menos las toneladas por año que se producen de ciertos nanomateriales en diferentes aplicaciones. Tenemos aplicaciones como para automóviles, en medicina, eh, aeroespacial, catálisis, en construcción y demás. Y en algunos casos se espera que para 2031 crezca la producción de estos nanomateriales en el mercado. Y bueno, ¿por qué deberíamos investigar sobre esto? Los nanomateriales, como comenté al principio, los podemos encontrar en el ambiente, pero en este caso nos vamos a enfocar en los que sintetizamos en el laboratorio o en la industria. Estos mismos se pueden ocupar para productos. Una vez cuando se ocupan para productos, los productos pueden liberar estos nanomateriales. Y el detalle es, bueno, ¿qué pasa cuando estos están liberados? ¿Pueden tener efectos negativos? Si no, ¿y cuáles? Algunos investigadores ya han trabajado sobre ello en la parte de toxicología humana y en la parte de ecotoxicología. Aquí es una representación general de qué pasa cuando se liberan. Pues tenemos tanto sea la exposición humana, ya sea por la piel que se ingiera o se inhale, y puede tener efectos ya sea en diferentes órganos, en algunas partículas, dependiendo del tamaño y otras propiedades, quizá puedan atravesar ciertas capas hacia el cerebro, a lo mejor se encuentran en la sangre o se pueden ser excretados, dependiendo de la partícula que hablemos. Y en algunos casos se puede hablar de casos de generación de cáncer. Bueno, tenemos inflamación, y también en la parte de ecotoxicidad es muy importante no solo entender la parte de animales, también plantas, y qué pasa si estos mismos
acumulan esos nanomateriales, porque alguna vez pues nosotros vamos a ingerir esos alimentos y pues posiblemente se magnifique o se cree como ese paso del nanomaterial de animales o plantas hacia el ser humano. Y bueno, de ahí nos vamos a por qué es importante analizarlo, porque pues aún así sabemos que tiene beneficios, pero aún estamos investigando los riesgos y aún hay desarrollo de caracterización, pero algunos nanomateriales al ser muy pequeños aún no son muy detectados o cuando hay ciertas capacidades, por ejemplo con los sincrotrones hoy en día, pues es muy difícil o es muy caro acceder a ellos. Entonces, un método sencillo para analizarlo es esta metodología, análisis de flujo de materiales, que es un procedimiento que nos ayuda a entender hacia dónde se va a transportar un material o una sustancia y en dónde posiblemente se puedan almacenar. Esta es muy sencilla, se utiliza solo con la ley de conservación de masa y energía, es decir, lo que aquí tenemos un diagrama sencillo. La masa que entra menos la masa que sale es igual a la masa que se almacena, ya sea en este o en este compartimento o en otro, ¿no? Bueno, es muy sencillo eh, en la idea general, pero al aplicarlo, ahora hoy en día tenemos lo que es el análisis de flujo de materiales probabilístico. Esta metodología se desarrolla en código, en R, y bueno, este es como muy general que los pasos a seguir para poder desarrollarla es primero necesitamos definir qué es lo que queremos hacer en este estudio y los límites del sistema, tanto geográficos como temporales, es decir, el lugar en donde se va a hacer, la región, y ya sea años, ya sea que sea estático o dinámico, en este caso voy a hablar del caso estático, es decir, solo un año. Y se necesita entender en qué productos se aplican los nanomateriales, en este caso, la gestión de aguas residuales en la región en la que se trabaja, el manejo de residuos sólidos en la misma y las emisiones de estos nanomateriales de los productos. A estos mismos se les llama coeficientes de transferencia, que con la estimación de producción son los datos que se lleva de entrada en este, digamos, código, en este modelo y se caracteriza en el sentido de que se contempla, como es probabilístico, se contempla una incertidumbre dependiendo cada caso. Entonces se ocupa distribuciones probabilísticas para ello. Y en este caso, pues ya podemos obtener un resultado. Y bueno, ¿y por qué hablamos o por qué es importante para México? Eh, Algunos investigadores hicieron encuestas, han hecho algunos estudios y demás. Y bueno, esta red latinoamericana de nanotecnología y sociedad tiene en su página web, digamos, una lista de empresas que trabajan con nanomateriales o comercializan nanomateriales o nanoproductos, es decir, productos que contienen nanomateriales en México. Bueno, yo creé con sus datos este mapa donde podemos ver que en diferentes estados, quizás en todo el país, ya se está produciendo o se está comercializando, pero no quiere decir que lo que se produce aquí solamente se emite aquí, es decir, pues la gente estamos moviéndonos todo el tiempo, entonces se puede emitir en todo el país, ¿no? ¿Y en dónde lo encontramos? Bueno, en diferentes sectores industriales o productos comerciales. En este caso hicimos el análisis probabilístico del flujo de materiales del dióxido de titanio en escala nanométrica que se ocupa en México. Los límites del sistema, bueno, como dije, es México. El año 2015 se escogió porque fue el más representativo con más información disponible, pública y disponible. Y con esto nosotros ocupamos alguna lista que ya se había desarrollado por algunos colegas, en el que se dice que el dióxido de titanio en escala nanométrica eh, se encuentra en cierta proporción, más del 50% en lo que son sunscreens, que es se me olvidó el nombre ahorita, los protectores solares, disculpan, gracias, en cosméticos, textiles, cemento, como filling, es decir, como aditivo, cerámicos y demás. Y bueno, nosotros ocupamos esta metodología para determinar cuál era la masa liberada. De acuerdo con este eh, procedimiento que hicimos, determinamos que alrededor de casi
4.000 toneladas de dióxido de titanio en escala nanométrica se producen, y es decir, también se ocupan y se consumen en México en un año. En este caso fue 2015. Eh, y bueno, de acuerdo con cierta información que obtuvimos de INEGI, que estuviera pública, o ciertos reportes de gobierno y demás, o de ciertos compañeros que se ocupan de esta parte, pudimos determinar qué cantidad se emite a cada compartimento. Aquí tenemos las aguas residuales, tratamiento de aguas residuales, reciclado, que es muy poco. También tenemos los que son los rellenos sanitarios. Y de ahí, ¿qué es lo que pasa? Pues se puede ir tanto a la superficie del agua, al suelo o al aire. Y bueno, en este caso podemos ver que los compartimentos en los que se puede encontrar probablemente más el dióxido de titanio es en el agua, en suelo y en los rellenos sanitarios. Y bueno, aquí hicimos una comparación en escala logarítmica solo para ver si había algún otro estudio que dijera de manera experimental que sí hay estos nanomateriales, en específico el dióxido de titanio, en el ambiente en México. Bueno, en este caso encontramos un estudio de algunos colegas en el norte. En Chihuahua ellos determinaron la cantidad de dióxido de titanio que se encuentra en el lodo o en biosólidos de 3 plantas de aguas residuales en el norte, como dije. Y bueno, en este caso ellos determinaron con diferentes estrategias de caracterización, una de ellas sincrotrón, eh, que aproximadamente entre 2.000 a 3.000 miligramos por kilogramo de biosólido o de lodo producido contienen dióxido de titanio, en este caso en escala nanométrica. Aquí el detalle es, nosotros obtuvimos, esta es toda la probabilidad en escala logarítmica, como pueden ver hay mucha incertidumbre. Estos son los percentiles que hay entre el 15% y el 85% en la probabilidad que se obtiene en este caso en los lodos, que fueron de 165 miligramos por kilogramo de lodo, o aproximadamente 1.000 miligramos de dióxido de titanio por kilogramo de lodo. Las diferencias, bueno, aquí ellos tomaron las aguas residuales o el lodo del norte, que es decir, en el norte, digamos, tienen una mayor eficiencia al retener diferentes contaminantes en las aguas residuales y en los lodos, por tanto, que en nuestro caso es a nivel nacional, o sea, tuvimos que hacer un promedio de todo lo que hay en México. En este caso, pues nosotros hicimos con datos de 2015 o anteriores, y en su caso, pues fueron casos de 2017. Entonces, hay muchas diferencias aquí. También es necesario contemplar que, pues en nuestro caso, solo estamos determinando los nanomateriales emitidos que se liberan a través de los productos, o durante el uso o después del uso. Y en este caso, pues puede ser de todo, es decir, los accidentales, naturales y los principalmente manufacturados. Pero aquí es muy importante decir que, pues, por ejemplo, las pinturas pueden contener ciertos materiales un poquito más grande que en escala nanométrica, pero al después de ocuparlos, es decir, al emitirse al ambiente, pueden estar en escala nanométrica. Entonces, eso puede influir en que sea un poco mayor la concentración. Pero lo que quiero decir aquí es que el modelo puede determinar aproximadamente cuánto hay parecido casi a lo que experimentalmente se encuentra. Y bueno, este es otro ejemplo que les quería presentar, en el que otros compañeros lo hicieron para el caso de la Unión Europea. En este caso fueron nanotubos de carbono. Y aquí podemos ver pues que se contemplan diferentes cosas. En este caso es un caso dinámico en el que aquí tenemos un almacenamiento de ciertas toneladas al año, y después se pueden emitir dependiendo digamos, la vida útil de un material o de un producto. Y bueno, aquí ellos encontraron que ya sea tanto en rellenos sanitarios es donde se puede encontrar más, pero también se puede emitir, por ejemplo, en este caso a suelos o al agua, pero una parte también importante es que se transforma después de ser incinerado. En este caso, pues hacer carbono, pues se puede transformar o eliminar del sistema. Y bueno, ahora pasamos a las aplicaciones. Esta metodología también nos puede ayudar a después
de obtener los resultados, hacer modelos de exposición, es decir, después del modelado de flujo de materiales, hacer un modelado del destino final o transporte ambiental, contemplando las transformaciones y degradación del material en aire, agua y suelo con diferentes técnicas. Y también después se puede realizar un modelado o modelaje del efecto, ya sea en especies, ya sea plantas o animales. Entonces, en este caso ya se ocupan otro tipo de modelos. Entonces, se puede conectar para determinar los efectos y también el transporte, es decir, la aglomeración, por ejemplo, en este caso de los nanomateriales. Otros investigadores han dicho que pues, se puede ocupar como para dar una idea de cómo se puede conectar este modelo que hoy en día se llama Una Salud o One Health en inglés. Es decir, cómo después de ser emitidos todavía los podemos reingresar con nosotros o qué pasa cuando, por ejemplo, ocupamos nanomedicamentos o nanomedicinas y después de ser excretados, ¿qué pasaría, no? Otra aplicación es en la evaluación de riesgos medioambientales, en la que en este caso se evalúa la exposición, que en este caso son resultados parecidos a los que obtuvimos. Este caso es de una compañera que trabaja conmigo. Ella determinó en la Unión Europea que esta sería, digamos, la concentración ambiental prevista, es decir, cuánto se emite al ambiente. Este caso fue en las aguas superficiales y también se necesita realizar una evaluación de riesgo. Estas se ocupa para determinar la concentración prevista sin efecto, es decir, proteger la mayor parte de especies posibles. En este caso se ocupa con una distribución probabilística sensitiva de especies, en la que pues, se ocupan diferentes especies, diferentes resultados de diferentes estudios, y se calcula más o menos el 5% de concentración para proteger al 95% de especies posibles. Y después, al obtener, digamos, menos de uno, podemos decir que hay, o no hay más bien, un riesgo inmediato de las emisiones de este material. Para esto, pues es todo probabilístico, entonces se hace también una distribución probabilística de la división de ambos y se obtiene lo que es el coeficiente de caracterización de riesgo, que es la división de la concentración ambiental prevista entre la concentración prevista sin efecto. Y cuando es menor que uno, en este caso está en escala logarítmica, entonces cuando es menor de esta línea, podemos decir que no hay un riesgo inmediato. En este caso, pues fue para la Unión Europea y eh, fue el caso de dióxido de titanio. En el caso también de la evaluación del ciclo de vida, esta es otra metodología que se ocupa para determinar la evaluación del impacto ambiental. Por ejemplo, hoy en día que escuchamos lo que es la evaluación o más bien la estimación de la cantidad de dióxido de carbono que se emite y cuál sería el efecto, pues se puede hacer con este tipo de metodología, la evaluación del ciclo de vida, en la que pues podemos ocupar esta metodología del flujo, análisis del flujo de materiales para determinar cuánto se emite y luego poder obtener factores de caracterización, los cuales nos pueden decir cuál es el impacto. En este caso, pues lo tomé de Romeo y colegas, en el que se hace la evaluación de la salud humana. Entonces se ocupa lo que es el factor de transporte, el factor de exposición y el factor de efecto. Entonces aquí podemos ver que se ocupan, digamos, información similar, pero se trata de una manera diferente en ambos casos. Pero para el caso de la evaluación del ciclo de vida podemos obtener también lo que es el factor de transporte con la metodología que les comenté del análisis de flujo de materiales. Bueno, tenemos que ocupar otros modelos después de obtener los resultados, pero se puede después de obtener nuestros resultados hacer esta evaluación. Y bueno, hoy en día en Europa se está trabajando lo que es el diseño seguro y sostenible, o Safe and Sustainable by Design, en el que este marco es una metodología de dos fases, que se puede decir el diseño y rediseño de un producto o de una sustancia o material antes de su comercialización. La idea es reducir a lo más mínimo posible el uso de sustancias peligrosas, reducir la huella medioambiental y promover la circularidad de las sustancias o productos o materiales en la economía de una región. En este caso, ¿dónde podríamos obtener o por dónde podríamos ocupar esta metodología?
Bueno, aquí les presento, son algunos pasos que ellos dicen que se necesitan para poder obtener este diseño seguro sostenible, en el cual en el paso número 3 y 4 podemos ocupar esta metodología de análisis de flujo de masas para obtener lo que es el riesgo ambiental o el riesgo a la salud humana y también después la evaluación del ciclo de vida, ya sea tanto del material y del producto, usando el material. También en la economía circular, otros investigadores desarrollaron esta imagen. Si ven algún error, comento, la intenté traducir con el traductor de Google, funcionó creo que muy bien. Y bueno, la idea es darnos una idea de cómo podemos o cómo los nanomateriales nos pueden ayudar a crear esta economía circular. Pero nos tenemos que hacer una serie de preguntas antes de poder seguir en este desarrollo seguro y sustentable, o sostenible, perdón. Este desarrollo de productos se necesita ver si es realmente esencial, cómo se puede reutilizar, reponer, reparar, reciclar, y en qué casos pues, se puede minimizar si no los residuos o la liberación de las sustancias a través del uso o después del manejo de los residuos y pues cómo se pueden manejar bien estos contaminantes realmente. Y bueno, como comentó Froilán, yo estoy haciendo el doctorado también y con el proyecto en el que estoy trabajando, Macramé, estamos desarrollando esta evaluación medioambiental prospectiva de materiales avanzados en la fase inicial de innovación en el contexto de una economía circular en la Unión Europea, en la que la idea es ocupar el análisis de flujo de materiales de manera prospectiva, es decir, qué pasaría a futuro, de manera dinámica y probabilística, como se los presenté anteriormente. En el caso de Europa, usando tres diferentes escenarios, uno que se llama, o como yo le llamaría, como de costumbre, es lo que pasa hoy en día y qué pasaría si seguimos de esta manera. El segundo es siguiendo los objetivos de la política de residuos o de los desechos de la Unión Europea, es decir, qué pasaría si reducimos el uso de rellenos sanitarios y demás. Y el tercero es qué pasaría si proponemos circularidad en este modelo. Después conectar nuestros resultados en la evaluación del riesgo ambiental de manera probabilística también y poder estimar esos factores de caracterización para ocupar el análisis de ciclo de vida y poder obtener una mayor idea de cuál sería el impacto ambiental, no solo en la parte de riesgo ambiental o la salud humana, sino también en la parte de CO2 u otros impactos ambientales. Y en este caso, pues solo presento aquí lo que es, cómo se vería este análisis de ciclo de vida. Primero se realiza para, digamos, el nanomaterial y un segundo para los diferentes escenarios del producto. Entonces, una vez que se hace este primero, se puede cuantificar cuál sería el impacto de este material y después eso se implementa cuando se ocupa en el producto. Y bueno, ya para terminar, bueno, ¿dónde se podría ocupar o cómo se puede ocupar esta metodología del análisis de flujo de materiales o masa? Pues nos puede ser muy útil no solo para realizar lo que es la evaluación del riesgo ambiental o el análisis del ciclo de vida, sino también para entender posibles escenarios de exposición para la salud humana o para este concepto que se llama hoy en día One Health, una salud. Y también pues investigar los posibles impactos dependiendo, digamos, a manera prospectiva, qué pasaría a futuro si seguimos ocupando de manera como lo seguimos ocupando hoy en día estos productos o no, o seguimos cierto camino u otro. Entonces podemos, digamos, explorar diferentes escenarios y también nos puede ayudar a desarrollar pues lo que hoy en día se llama marco de el desarrollo seguro y sostenible de materiales químicos y demás. Entonces, pues espero que se lleven esto para casa. Y pues finalmente que quisiera tomar unos minutos para comentarles lo que Froilán también comentó anteriormente en la introducción. Estoy colaborando en diferentes, digamos, proyectos o iniciativas, tanto a nivel internacional como en México. Y quisiera recalcar una que se va a hacer en México el 4 y 5 de noviembre. Los invitamos a este simposio nacional de investigación e innovación en nanociencias y nanotecnología, que se va a llevar a cabo de manera presencial en San Luis Potosí. Entonces, pues ojalá puedan asistir con todos nosotros y pues yo estaría encantado de verlos por allá.
Y también aprovecho para hacer otra pausa rápida comercial del proyecto en el que estoy. También hacemos, digamos, ciertos webinars. En este caso es de armonización y estandarización de métodos para evaluación de materiales y o nanomateriales. Y pues se va a llevar en 2 días de manera online. Solo comentar que pues sí es de manera online solamente y es en idioma inglés, entonces son todos bienvenidos y si les interesa. Y pues hasta ahí, pues muchas gracias por su atención. Espero no haya sido mucha información para todos ustedes. Entonces, Luis Mauricio, agradecemos tu disposición para esta charla. Agradecemos toda la información que nos presentas, el caso para México, y queremos agradecerte, ¿no? No, también muchas gracias a ustedes por estar aquí y por invitarme a dar esta plática. A nuestros asistentes les agradecemos y sin más, pues les agradezco y les deseo un buen día. Hasta Que luego. tengan buen día, hasta luego.